el mensaje de hoy no es una conferencia. Fíjense cómo empiezo. El mensaje de hoy no es una conferencia. Ayer, como les decía a los que estaban en la escuela bíblica, estoy trabajando en el libro de los Hechos y una de las partes que estaba tratando era el hecho de que el apóstol Pablo, cuando la gente de la sinagoga lo rechazaron, quisieron hacer la vida de cuadritos, Pablo salió de la sinagoga y se fue, esto fue en Éfeso, se fue a la escuela de uno llamado Tirano. Esa escuela, de acuerdo al libro de texto, en esa escuela los que están ahí llegaban de pie, daban su conferencia, su discurso y se iban. Pablo cambió el método, y el método de enseñanza que Pablo usó en ese mismo lugar fue la discusión. O sea, que él, en vez de decir todo lo que tenía que decir, lo dijo y se fue. Permitió que los presentes entraran en preguntas y respuestas. Y en este día va a ser algo diferente dentro de lo que es el mensaje que ustedes van a recibir, porque van a tener la oportunidad, el que quiera, de hacer preguntas y de recibir respuestas. Como todos saben, aquellos que vamos a compartir la palabra del Señor, oramos, ayunamos, le pedimos a Dios que nos dirija por su Espíritu Santo, hermanos, porque de nada vale que yo me pare aquí, como decíamos ahorita en la escuela bíblica, diga palabras elocuentes y que esas palabras queden vacías, sin el resultado de transformación y cambio que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, como Cristo es el dueño de la iglesia y Él es el que sabe cómo edificar su iglesia, tenemos que ir a Él. O sea, dependemos de Él. Oramos y buscamos en Dios qué es lo que Dios quiere en ese momento hacer en medio de su iglesia. Eso fue lo que yo hice, lo que siempre he hecho: orar, buscar, llorar, jalarme los pelos, porque llega el momento en que ya casi se está acercando el momento del mensaje y no tengo nada, y insisto en que sea lo que Dios quiere que diga. Y así hice para este mensaje. El jueves, después de estar orando y no recibir nada, el jueves lo separé en ayuno y oración, y empecé a pedirle a Dios primeramente por esta iglesia, por lo que esta iglesia necesita, por las situaciones que conozco, y ante todas las situaciones que suceden y pasan en medio de esta iglesia, en ese clamor Dios me dio el tema para este mensaje. Y me dio el tema porque al yo clamarle a Él por unas situaciones que están pasando en medio de la iglesia, y yo preguntarle: Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque, como decía Jerry, no sé quién fue, decía: en esta iglesia hay estudio de la palabra, hay predicación, se trata de guiar y de enseñar, porque no queremos que estén ajenos a cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Y Señor, ¿por qué?
¿qué es lo que está pasando? Y entonces el Señor me dijo que hay una iglesia real y hay una iglesia de apariencia. Lo voy a repetir porque les dije que esto no es una conferencia. Voy a hablar la verdad de Dios y cuando yo me expongo a la verdad de Dios, lo que tengo que hacer es abrir mi corazón e ir apropiándome de qué es lo que Dios está diciendo, y si yo estoy en esa situación, cómo Dios me provee para yo resolverla, porque Él no nos señala para después dejarnos así, sino que con lo mismo que nos señala trae que la salida, la solución a aquello que Él está identificando en medio de esa iglesia que está ocurriendo. Y por eso le puse como tema a este mensaje, a esta conversación que vamos a tener en esta tarde: realidad versus apariencia. Y a la palabra que Dios me buscó, porque entonces estuve buscando, Señor, si en la iglesia, si dentro de nosotros hay una iglesia real, pero también dentro de nosotros hay una iglesia de apariencia, ¿cuál es la palabra justa para yo poder desarrollar este tema? Y el Señor me llevó a Mateo 23. Si ustedes pueden buscar Mateo 23 y mantener sus Biblias, porque vamos a estar usando la Biblia, y de lo que estemos hablando, lo que usted no entienda, usted me levanta la mano y dice: ¿y qué quiere decir esto? ¿Me están entendiendo? Porque es un diálogo, es una discusión la que vamos a tener en este día. Mateo 23, los versículos del 1 al 3, y el 5a, porque vamos a estar usando todo Mateo 23, de alguna manera u otra. Pero para sentar el inicio de lo que vamos a conversar, buscamos Mateo 23. ¿Lo tienen? Mateo 23, los versículos del 1 al 3 y el versículo 5a. Mateo 23. Ay, María, ayúdale ahí a Carmen Luisa. Mateo 23. Es bien importante que todos tengan la palabra. Y si no tiene Biblia, esté bien atento a lo que vamos a estar diciendo. Mateo 23, del 1 al 3 y el 5a. Amén. Y leemos todos juntos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y la parte A del versículo 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Yo voy a leer esos versículos aquí en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y el versículo 5 dice:
todo lo que hacen es para aparentar. Todo lo que hacen es para aparentar. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos y te glorificamos en esta hora. Estamos abiertos nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar tu palabra, para reflexionar en esta palabra, para evaluarnos a través de esta palabra, para permitir que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas por medio de esta palabra. Aleluya. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose con poder en nuestras vidas, Dios mío. Y que aquello que tú señalas, que aquello que tú evidencias, oh Dios eterno, por medio de tu palabra sea transformado y sea cambiado. Señor, que no sigamos siendo los mismos, sino que tu propósito y tu plan en la vida de esta iglesia se cumplan. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien. Mantenga su Biblia en Mateo 23. Comencé este mensaje haciendo una pregunta. La vida cristiana que vives, la vida, porque vamos a analizar tu vida cristiana como creyente, como un hijo y como una hija de Dios. La vida cristiana que vives, ¿es real o de apariencia? La vida cristiana que vives, ¿es real o de apariencia? Para poder determinar, para que puedas determinar si tu vida es real o si tu vida es de apariencia, a través de este tiempo de conversación, nosotros vamos a contestar 4 preguntas. La primera: ¿qué es real? Porque si yo no sé lo que es real, pues no puedo ser real. La segunda pregunta: ¿qué es apariencia? Y de acuerdo a lo que definamos y a lo que entendamos y a la explicación que recibamos, la cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué Dios espera? Y por último, si yo obedezco lo que Dios espera, entonces la última pregunta es: ¿cómo te beneficias? Porque acuérdense que si usted siembra un palito de gandul, no es para recibir un gandul, es para recibir muchos, ¿verdad que sí? Si usted siembra un palito de aguacate, ahorita me trajeron uno por ahí, es con la idea de que en un futuro usted va a tener ¿qué? Muchos aguacates. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a querer hacer algo, es porque estamos esperando un beneficio. Así que de esta palabra y de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este día, ¿qué beneficios tú y yo como creyentes, como hijos de Dios vamos a tener? Cuando vamos a la palabra que leímos, la palabra de Jesús en este capítulo 23 de Mateo, hermanos, constituyen su más severa denuncia. ¿A quiénes? El versículo 1, que lo leímos tanto en la versión Reina Valera como en la versión Nueva Traducción Viviente, dice que Jesús le habló a las multitudes y a los discípulos. Ok. La palabra de Mateo 23 iban dirigidas contra los dirigentes religiosos y los falsos maestros que habían rechazado por lo menos una parte de la palabra de Dios y la habían reemplazado con sus propias ideas e interpretaciones.
Así que aquí hay algo que quiero hacerte entender y notar, y si tienes alguna pregunta que hacer, la haces. Porque dice en lo que leí, que esa palabra, lo que Jesús dijo, iba contra aquellos. Y la palabra de Cristo fuerte va contra aquellos que rechazan, dice, por lo menos una parte de la palabra de Dios y la reemplazan. Quiere decir que tiene que haber un conocimiento de la palabra. Yo conozco que Dios me dice esto, pero yo reemplazo lo que Dios me dice con esto. Amén. Entonces, ¿por qué son palabras severas? ¿Por qué Cristo? Y yo identifico que lo que Jesús dice en Mateo 23 son palabras severas. Mateo 23 tiene 39 versículos. En los primeros 36 versículos de esos 39 que contiene este capítulo, Jesús le llama a los fariseos, a los escribas, y le hace entender a los discípulos y a la multitud que estaba escuchando, les llama 7 veces hipócritas. Además usa palabras fuertes llamándoles guías o guías ciegos, 6 veces, por lo menos. Le dice insensatos, y un insensato es aquel que carece de buen juicio o sentido común. Mira, si Dios te está diciendo que hagas esto de esta manera y no lo haces, eres un insensato, porque no estás poniendo el sentido común, el buen juicio a lo que Dios está demandando de ti para beneficio. También les llaman necios, y necios es el que niega la existencia de Dios, como hablaban ahorita de los ateos. Niegan la existencia de Dios, pero la lucha es ¿contra quién? Contra Dios. Entonces un necio es aquel que niega la existencia de Dios o que actúa como si Dios no existiera. Entonces vemos gente dentro de la iglesia que dicen que aman a Dios, pero hacen y toman decisiones como si Dios no existiera. Como alguien aquí también dijo, porque es que Dios ha provisto el ambiente a través de ustedes mismos, de lo que han estado diciendo, de lo que se ha estado proclamando para poder respaldar este mensaje. Actúan como si Dios no los viera. Actúan como si Dios no supiera lo que hacen. Actúan como si Dios no supiera lo que dicen. También les llama sepulcros blanqueados. Le llama serpientes. Y le llama generación de víboras. Déjenme decirles que yo temblaba, yo decía, Señor, de hecho llamé a Luisa esta mañana, porque Luisa había dicho que iba a traer una visita. Y dije, ay Dios mío, porque yo sé lo que Dios nos quiere decir. Y llamé y le dije, Luisa, ¿hasta dónde tú vas a traer la visita? Y me dijo, no. Me dijo que viene el domingo que viene. Y gloria a Dios. Dios está poniendo todo su asunto, porque esto es un trato de Dios con esta iglesia. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús pronuncia estas palabras tan severas? Tanto a las multitudes como a los discípulos y a los dirigentes religiosos. ¿Por qué Él pronuncia estas palabras? Hermanos, porque era importante que ellos identificaran quiénes verdaderamente eran delante de Dios. Y ese es el propósito que Dios quiere en esta mañana contigo y conmigo. Que identifiquemos quién verdaderamente soy.
¿Soy una iglesia real o soy una iglesia de apariencia? A Jesús le interesaba que tanto los que habían creído como los que no habían creído supieran dónde estaban parados. ¿Qué vida estaban viviendo? ¿Real o de apariencia? Aquí contestamos la primera pregunta. ¿Qué es apariencia? Cuando hablamos de vida real, ¿qué es real? Perdónenme. La primera pregunta es, ¿qué es real? Cuando hablamos de vida real, escucha a ver si tú estás viviendo una vida real. La vida real es aquella donde con sinceridad de corazón y honestidad, primero conocemos, segundo vivimos y tercero practicamos toda la verdad bíblica. Esa es la primera pregunta que te tienes que contestar. ¿Estás viviendo? Primero, ¿has conocido? ¿Estás viviendo y estás practicando toda la verdad bíblica? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Que si yo sé que me tengo que congregar, eso es una verdad bíblica, y no me congrego de la manera en que Dios ha establecido para esta iglesia, estoy viviendo ¿de qué? De apariencia. ¿Ustedes saben por qué Jesús les llamó hipócritas? Jesús les llamó hipócritas tanto a unos como a otros, porque conociendo lo que Dios esperaba de ellos, sustituyeron esa verdad con sus ideas. Pues yo pienso que el miércoles me tengo que quedar por tal o más cual razón, me quedo. Conociendo la verdad de que Dios me ha provisto en una iglesia para discipularme, en una escuela bíblica para que conozca de Él, y de un mensaje para que me enderece y camine correctamente. Eso yo lo sé, pero yo prefiero establecer mi idea. Sustituyo lo que Dios dice por lo que yo creo. En la medida que permitimos sustituir la verdad bíblica por nuestras ideas, por nuestras maneras de pensar, por la resolución de mis situaciones a mi manera, y no como la palabra de Dios demanda, tú y yo dejamos de ser reales para vivir una vida de apariencia. ¿Saben lo que es ser real? Quizás muchos estén diciendo, pero pues, yo a lo mejor no puedo venir el miércoles porque tengo un compromiso con mi hijo. Tengo un compromiso con mi hijo, por ejemplo. O tengo un compromiso de trabajo. Yo no le estoy diciendo a nadie que falte a su trabajo, pero tenemos que programarnos, porque para eso Dios nos ha dado ¿qué? Sabiduría. Entonces me tengo que organizar, y Dios nos va a dar más detalles sobre qué es lo que hay que hacer. Amén. Sí, por lo menos digan amén. ¿Y qué es apariencia? Es la segunda pregunta.
Cuando yo hablo de apariencia, yo estoy mostrando o estamos mostrando por nuestras acciones, fíjate, por nuestras acciones, decisiones, maneras de pensar lo que verdaderamente no somos. Ahí, Jerry, en el tema, ponme la imagen que conseguiste. Está un hombre con una careta. Eso define perfectamente lo que es apariencia. Aquí está quién es él. Allá está lo que los demás piensan que él es él. ¿Qué es él? Con mis acciones yo estoy diciendo una cosa, pero verdaderamente soy otra. No es lo que Dios quiere, porque esto es en mi relación con Dios. Amén, hermanos. Hay personas que han usado tantos disfraces a lo largo de sus vidas, tratando quizás de ganar aprobación o el cariño de otros, ya que no pueden definir quiénes son en realidad. Entonces, salen de aquí y me meto acá, y hago acá, y hago acá, pero nada de eso trae satisfacción. La satisfacción que el creyente debe de tener. Las apariencias son nuestro mecanismo de defensa ante los problemas de la vida. Pero cuando esto se torna en nuestra forma de vivir, aunque el exterior se vea pleno de vida, nuestro interior se va marchitando, secando hasta la muerte. Es como las mentiras. Mire, el que miente tiene que acordarse bien lo que dijo para saber dónde lo va a repetir. Entonces, hermano, eso quita la paz. ¿Quién puede estar? El mentiroso no tiene paz. Y a veces hasta se les olvida y no los coge la mentira. ¿Se está dando cuenta? Pero el problema de esto es que tú viniste a Cristo para tener vida y la apariencia te marchita y te mata. El problema de vivir de apariencia no era un mal, de acuerdo con lo que Jesús dijo, solamente para los de adentro, sino también que era un mal para los de fuera de la iglesia. Por eso Jesús le habló a todos. Por eso Jesús en esta tarde nos está hablando a todos. Y comenzó conmigo, porque lo que voy a compartir fue porque Dios me dijo: si tú estás guiando mi iglesia tiene que estar clara en qué es lo que está pasando, porque si no, estás llevando a una iglesia a vivir de aparentemente está pasando esto, cuando la cosa es diferente. Y yo me ajusté mi falda, y mis pantalones también. Una persona, hermanos, que vive de apariencia, muchas veces dice algunas verdades. El problema es que no vive conforme a lo que dice y corre el riesgo de dañar la vida de los demás. Por eso Jesús dijo en Mateo 23:3: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, es bien fácil yo decirle a aquel: ve a la iglesia. Es más, en la escuela bíblica lo decíamos. O sea, ¿con qué cara yo le voy a decir a la gente: congrégate, ve conmigo, si yo no vengo? ¿Qué
¿Qué fuerza moral, qué respaldo de Dios tú tienes si tú estás queriendo hacer cosas o decirle a los demás que hagan cosas que tú no haces? Ejemplo de esto: un padre fumador le puede enseñar a su hijo que fumar es malo. Hijo, fumar es malo para la salud, le dice el padre. ¿Quién lo dice? Un padre fumador. El hijo va a aprender que fumar es malo, pero va a fumar. Es como los papás que le dicen: no hables malo, y ellos son los primeros que hablan malo. No juzgues, y ellos son los primeros que juzgan. No maltrates, y ellos son los primeros maltratantes. No mientas, y ellos son los primeros que mienten. Todo eso es apariencia. Una persona que vive por apariencias exige a los demás lo que él o ella no es capaz de hacer. Y fíjense cómo lo dice el versículo 4. Le dije que mantuviesen sus Biblias abiertas. En Mateo 23, versículo 4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Por ejemplo, hay personas que son incumplidas. O sea, una persona incumplida, una persona que no cumple. Pero se molesta cuando a él o ella no le cumplen. O sea, tú tienes que cumplirme, pero yo no cumplo. Yo me acuerdo una vez que yo iba a visitar a Niurka y la llamé y le dije: voy a estar en tu casa como a tal hora. Y a Maris íbamos las dos juntas. Y a Maris cogió por una ruta que lo que hizo fue perdernos. Y estábamos dando vuelta en el mismo sitio cuando suena el teléfono. Y a Niurka, era Niurka, dice: pastora, ¿dónde te está? Estamos cerca. Lo que pasa es que a Mari cogió por otro lado, que estamos medias perdidas. Ya mismo estamos ahí. Y a Niurka me contestó y me dijo: oh, lo que pasa es que como usted siempre llega a tiempo a todos sitios. Y yo he llegado tarde a muchos sitios, porque tampoco yo no estoy aquí para darme coba, Dios me libre. Lo que estoy tratando de decirles es que yo no le puedo exigir a ustedes que lleguen a tiempo si yo siempre llego tarde. Yo podré llegar aquí tarde, ¿verdad? Por todas las cosas que a uno le pasan y vamos a decir que estamos justificándonos. Pero de costumbre, imagínense que ustedes a cada culto que usted venga tienen que esperar por mí. Pero yo le exijo que usted esté aquí. Y yo soy la primera que llego a la hora que me da la gana. Entonces estoy poniendo una carga que yo misma no lo hago. No lo hago. Cuando yo me convertí, este es un cuento que todos aquí saben, pero lo voy a repetir. Cuando yo me convertí, lo que yo ganaba no me daba, según yo, para yo diezmar, porque tenía como 800 financieras, como 40 bancos, estoy exagerando de lo enredada que yo estaba.
Entonces analicé y la palabra me dice que el diezmo le pertenece a Dios. Pero si yo pago en el Banco Popular este mes, no puedo pagar en el Chase ese mes. Entonces, si pagaba en el Chase este mes, dejaba de pagar el Popular para pagarlo el otro mes. Entonces, cuando yo entendí lo que el beneficio, dije, Señor, porque hablé con Dios, Señor, yo voy a darte a ti lo que a ti te corresponde. Lo demás, como yo estoy pagando aquí, acá, lo sigo pagando así, hasta que tú me ayudes a salir de esta situación en la cual yo me encuentro. Y Dios me sacó. Estoy hablando de cuando yo no tenía ni una idea de que yo podía estar en el ministerio. Porque si yo le hablo a ustedes de lo que sea, conforme a lo que la palabra de Dios dice, yo tengo que ser ejemplo. Y yo le decía a la junta, mi donativo es $2,500. Así que mi diezmo deben ser 250, pero yo tengo que enviar $160 de diezmo al distrito. ¿Cuánto me resta? $90. Pues esos $90, ¿dónde yo los traigo? A la iglesia. ¿Me están entendiendo? Porque no es, y lo estoy diciendo ahora, porque lo tengo que decir. Pero en mi relación con Dios, yo tengo que estar clara de que cuando yo te diga a ti, te anime, te estimule, te motive a que tú cumplas con Dios, yo tengo que estar cumpliendo. Esa es parte de la carga que como ministro del Señor tenemos. Que para yo poder exigirle a otros una cosa, yo tengo que dar el ejemplo. Una persona que vive de apariencia hace las cosas por figurar. Aquí estoy. Los versículos 5 al 6 de Mateo 23 dicen: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías. ¿Usted sabe lo que es la filactería? Eran las evidencias externas de su hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos eran como unas cajitas que parecían como cajitas de oración, y ahí ellos metían 4 versículos específicos y lo metían. Entonces muchos de ellos, mira, se lo ponían aquí en la frente y lo mostraban. Tenemos la palabra aquí, pero no la tenían aquí, en el corazón. ¿Ok? Eso es apariencia. Y dice la palabra: y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. Usted ha encontrado gente dentro de la iglesia que si alguien no les reconoce el trabajo que hace, se frustran, se desaniman y no quieren seguir trabajando. Y algunos hasta se van. ¿Por qué? Porque su vida de servicio era una vida de apariencia. Cuando nosotros vivimos vidas de apariencia, esto trae consecuencias. Y les voy a compartir 7 consecuencias, por lo menos, de vivir de apariencia. Cuando tú vives de apariencia, te conviertes en un estorbo y no en ayuda. El versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nos convertimos en estorbos en la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndome el Señor? Que si yo soy real, no debo ser parte del problema, sino ser parte de la solución a los problemas. Y en esta iglesia hay problemas. Ya mismo se los voy a decir. Entonces, si tú eres parte de esos problemas, no estás siendo real, estás viviendo de apariencia. La segunda consecuencia de vivir de apariencia: se acostumbra a hacer las cosas por interés. En lo espiritual tapan su maldad con oraciones. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Esto significa en gente que engañan a los demás con su palabrería. Tú sabes la gente que tú te pones a escuchar y te ponen bobo. Escuchando todo lo que te dicen. Y entonces después cuando tú como que caes en sí dices: ¿y de eso cuánto es verdad? Y engañan, porque viven de apariencia. Tercero, arrastran a otros en su error. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito era la forma de yo incorporar a alguien a mi religión. Eso era prosélito. Y una vez lo haces, una vez incorporas a alguien a tu religión, lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú mismo. ¿Por qué? Porque estás metiendo a alguien en un lugar donde ni tú mismo crees, con tu testimonio y con tu conducta y con tus decisiones. Eso es lo que pasa en muchos hogares. Hay hijos que no le sirven al Señor porque son unos sinvergüenza. Pero hay hijos que no le sirven al Señor porque sus padres no dieron el testimonio de vida en Cristo que deberían de darle a esos hijos. Porque la vida de esa familia como tal era una vida ¿de qué? De apariencia. Cuarto, el que vive de apariencia se vuelve superficial y materialista. Mateo 23:16 dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El templo o el oro que está en el templo? Ok. Este es uno que piensa que una vida de bendición solo es hablar de dinero. Y todo lo mide ¿qué? En dólares y centavos. Número 5. El que vive de apariencia pierde el equilibrio de las cosas. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto significa que hay personas que por hacer algo dejan de hacer otra cosa. Esto es,
Por ejemplo, por estar con la familia se alejan de Dios. O por estar con Dios, por pretender estar con Dios, se olvidan de la familia. ¿Están entendiendo, hermanos? O sea, yo sustituyo unas cosas por otras. Cuando Dios me ha llamado, ¿a qué? A que haya un balance. A que haya un balance. El que vive de apariencia se cree el mejor, siempre piensa que él o ella lo hubiera hecho mejor. El problema es que nunca hace algo. Es el que tú escuchas siempre criticando. No, esto puede hacerse así, esto puede hacerse así, pero no meten un dedo para nada. Si hubiésemos sido nosotros en una vida de apariencia, hubiésemos dicho, si Cristo hubiese estado en este tiempo, yo no lo hubiera matado. Cuando cada día con nuestras acciones lo matamos y lo crucificamos. Y por último, el que vive de apariencia se preocupa por lo externo, aunque por dentro se pudra cada día. Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto significa que la persona sabe que lo que está haciendo está mal. Un sepulcro blanqueado es aquel que sabe que lo que está haciendo está mal, pero prefiere seguir haciéndolo. Gasta más de lo que gana, vive endeudado, es pobre, pero prefiere no reconocerlo y engañarse a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios espera? Ya estamos terminando. ¿Sí? Vamos a las últimas dos preguntas. ¿Qué Dios espera y cómo te beneficias? Hay dos lecturas que están aparte de Mateo que contestan estas preguntas. Isaías 11, versículo 3, la parte A, y el Salmo 40, versículo 8. Y el Isaías 11, 3, la parte A dice: y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Le haré entender lo que es el temor de Jehová. Y el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que hay dos cosas fundamentales. Si tú has identificado que en ti hay apariencia, hay dos cosas fundamentales para que tú seas real. La primera, que le temas a Dios, que respetes a Dios, que reverencies a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo y creyendo su palabra. Si Dios te ha dicho esto, hazlo. Y lo segundo que vas a hacer para salir de la apariencia a la realidad es que te agrade hacer su voluntad. Hebreos 10 del 9 al 10 dice, hablando de Jesús, y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita de mí toda apariencia y pon en mí la realidad. En esa voluntad, dice Hebreos,
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Cuando tú procuras ser real, hermano, Cristo te santifica, Cristo te ayuda. Porque en tu corazón estás anidando el querer hacer su voluntad. Señor, no puedo. Señor, se me hace difícil esto, pero mira, yo quiero. Y cuando tú le dices a Dios, yo quiero, Él te va a dar la provisión, te va a abrir puertas, va a hacer todo lo necesario para que tú puedas cumplir con lo que tú quieres cumplir con Él para ser real. Dios espera, hermano, que te esfuerces en cumplir en ti toda su palabra. El cumplir la palabra de Dios por encima de tus situaciones te permitirá ser real, ser genuino y ser verdadero. No tengo nada que esconder. ¿Por qué? Porque Dios me está mirando. Y como yo no tengo nada que esconder delante de Dios, puedo ser transparente delante de mis hermanos. La última pregunta: ¿cómo tú te beneficias de esto? Jesús nos dice en Juan 10:10b lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo quiere, hermano, Cristo quiere. Cristo no quiere que tú, pero el domingo, que es el único día que yo voy a la iglesia, y yo lo quiero adorar. Señor, bendíceme. Y me encuentro con un mensaje que me están pasando por la piedra. Yo no vine aquí hoy a esto. Pero tú sabes por qué Dios te está hablando de esta manera hoy. Porque Él quiere que tú disfrutes de la vida abundante que Cristo ha provisto para ti. La apariencia te limita esa vida abundante. El ser real te permite ser como Cristo diseñó por su palabra que tú seas. Entonces te pregunto, ¿qué vida quieres tener? ¿Real o de apariencia? La iglesia verdadera es real. Ustedes saben que hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. La iglesia verdadera es real y es la que está esperando de verdad a Cristo. La iglesia falsa aparenta, no cumple con lo que Dios demanda de ella y por consiguiente para el cielo no va y ni siquiera está esperando a Cristo. Así que te conviene ser real o vivir de apariencia. Y para respaldar este mensaje, voy a mostrar la situación de esta iglesia y por qué Dios está diciendo que aquí habrá gente cuya vida es real, pero hay gente que está viviendo de apariencia en todos los aspectos. Voy a empezar con el aspecto del compromiso con el programa que Dios ha puesto aquí en esta iglesia. Ya lo dije. Vengo si puedo, vengo si no puedo, no vengo si no puedo. Se me presentó tal compromiso y hay sus excepciones. Aquí hay personas que nunca han salido a un evangelismo. Aquí hay personas que cuando hay actividades especiales de la iglesia ni se presentan. ¿Eso es tener compromiso con esta iglesia? ¿O estoy viviendo de apariencia? Aquí hay personas que no cogen escuela bíblica o llegan a la escuela bíblica tarde.
Y estoy hablando desde el liderazgo. Eso es vivir de apariencia. Porque si la palabra a mí me exige esto es lo que yo tengo que hacer. Vamos a las finanzas. La situación financiera de esta iglesia es precaria. Precaria. ¿Qué significa esto? Y tengo aquí los datos. En junio, a Howard, que se le paga una renta de $1,500, solamente se le dieron 700. Se le adeudaron $800. Al pastor Elías, que se le da un donativo de $1,200, solamente se le dio 500. Se le quedaron a deber $700. Los ingresos de ese mes de junio fueron $7,745,96 menos los $1,294,50 que entraron del yard sale, que fue ya lo último, y con eso pudimos pagar algunas cosas, enviar el compromiso que tenemos con todos esos misioneros, que eran 1,900 y pico de dólares. Así que lo que básicamente entró fueron $6,451,46. La renta al hermano Howard se le dio en julio. El donativo del pastor Elías se le dio en julio. Los cheques de los misioneros se mandaron en julio. Actualmente, al día de hoy, estamos a ¿qué? 21 de julio. Y déjeme decirle, esto yo lo hice esta mañana, porque esto no estaba dentro del mensaje. Yo sé lo que está pasando aquí, pero sé hasta dónde puedo llegar. Esto me lo obligó Dios. Y por eso es que le digo, si yo quiero que ustedes sean reales, tienen que saber en qué condición están y cuál es la situación que hay. Hermanos, actualmente falta por pagar en esta iglesia lo siguiente, y hoy estamos a 21 de julio. $1,500 de renta, $1,200 el donativo del pastor Elías, $500 al jardinero. ¡Ay, jardinero! Pues sí, porque aquí no hay varones en salud o con el tiempo disponible para bajar el monte que se nos va a formar ahí si esto no se cuida, y que la asociación entonces se nos tira encima y tenemos que pagar lo que no le pagamos al jardinero. Así que hay que pagarlo. El $60 del 1% del diezmo de la iglesia, $50 del fellowship offering. Esa es una ofrenda que nosotros tenemos que enviar al concilio por ser iglesia, asamblea de Dios, y de acuerdo a la cantidad de miembros que tenemos, y aproximadamente $2,000 de ofrenda, de las ofrendas a los misioneros, que todavía el mes de julio no se han pagado. Quiere decir que al día de hoy esta iglesia le falta por pagar $5,310, y actualmente en la cuenta de la iglesia hay $395,94. Y esto ocurre continuamente. ¿Por qué? Porque hay gente que no diezma. En medio nuestro hay gente que no diezma. En medio nuestro hay gente que diezma lo que le conviene y cuando le conviene. Y usan lo que le pertenece a Dios para otras cosas. ¿Se acuerdan cuando dijimos en las consecuencias que cuando nosotros no obedecemos nos llevamos enredados a otros?
Pues si tú no cumples con la parte que le corresponde darle a Dios, porque no me la están dando a mí. Esto es para, miren, hacen ya 2 meses que el hermano Iván está pagando la luz para minorar dentro de los gastos que tenemos en esta iglesia. Sin todas las demás cosas que uno, la carga, en términos de unas cosas, cuando hacemos unas comidas, entre la junta de oficiales nos las repartimos. Y todo lo que Dios quiere es que tú seas real. Cuando eres real, cumples con la palabra de Dios. Eso es todo. Cuando tú eres real, tú cumples con la palabra de Dios. En todo. En asistencia, en cooperación, en tus compromisos financieros. Y aquí anoté esto. Y digo, si yo no cobro, porque yo recibo un seguro social, $756. Trato de pagar los gastos, las prioridades, pero mis prioridades suben a $925.24. Quiere decir que ni mi seguro social me da. El miércoles antipasado, aquí habían 16 personas. El miércoles antipasado, aquí habían 16 personas. De las 16 personas, como 6 eran jóvenes, que casi nunca pues traen ofrenda, por las razones que sean. Quiere decir que de esas 16 habían 10 adultos, y ese día, con 10 adultos, aquí en esta iglesia, entraron $5 con 1 centavo de ofrenda. Yo no les estoy hablando de que me las invento, porque esa nunca ha sido mi tarea, y mucho menos mi responsabilidad. Mi responsabilidad es confrontarlos, cuál es la realidad, dónde tú estás parado, qué tú estás haciendo cuando Dios te ha dado vida, te ha dado salvación, te ha dado casa, te ha dado maneras de transportarte, te ha dado salud, te ha dado una familia, te ha dado perdón, te ha dado redención. Y lo que Él te está pidiendo es compromiso. Esta es la situación que hay. En este mes, ¿qué vamos a hacer? Porque el Yarcel es una inyección. Pero si no hay Yarcel, si no hay una comida que se haga para vender, estamos liquidados. Más que liquidados. Y actualmente esa es la situación que hay. ¿Qué vamos a hacer? Si alguien me puede decir. Aquí tengo el informe de julio, de lo que en las primeras 2 semanas de julio ha entrado. En las primeras 2 semanas de julio han entrado $3,967.56. De esa cantidad, $2,293.48 es de diezmo. $2,293.48. Y yo sé que a lo mejor a él no le va a gustar esto,
porque estoy publicando algo que es bien privado, pero de esos 2.293, 1.100 los da el hermano Howard. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que los otros 1.100 es entre aquellos que se acuerdan que tienen un compromiso con Cristo y con esta iglesia. Eso es lo que va de este mes de julio. ¿Qué procede? Los voy a escuchar a ustedes ahora, porque yo le dije que era un diálogo. ¿Qué procede? ¿Qué podemos hacer? En forma individual y como cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Porque Dios trae esto ¿para qué? Para que haya sanidad en medio de esa iglesia. Hermanos, para que seamos una iglesia saludable y una iglesia responsable. Pon en balanza todo lo que Dios te ha dado. Pon en balanza todo lo que Dios te ha dado. Y luego pon en balanza en cuánto Dios te ha fallado. Para que entonces puedas decir, no, yo no quiero ser parte de lo que Dios quiere que yo haga en su iglesia. Quisiera escuchar a alguien que reflexione, que hable, que diga algo. Ajá, Luisa. Esta mañana Dios nos ha confrontado con una realidad. Toma. En esta mañana Dios nos ha confrontado con una realidad. Y no es solamente para saber lo que está ocurriendo, que yo voy a hacer. Porque toda esta palabra que vino hoy aquí, todo lo que el pastor ha dicho esta mañana, nos atañe a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Porque si no reaccionamos, tenemos un serio problema. Y como yo les decía, nosotros aquí hemos recibido buena palabra. Hemos recibido palabras que nos concientizan y nos ponen en el camino. Pero ¿qué yo voy a hacer con esa palabra que he recibido en esta mañana? Y cuál fue mi actitud y mi respuesta. ¿Vamos a continuar siendo iguales? ¿Alguien más que quiera expresarse? Hay que hacer sacrificio. Ya Cristo lo hizo por nosotros, nos dio el ejemplo. Ahora nos toca a nosotros con esta casa. De sacrificar responsabilidades, ponerlas en segundo plano y cumplir primero con Dios. Porque lo que tenemos se lo debemos a Dios. Dios no nos limita el oxígeno, Dios no nos limita la lluvia, Dios no nos limita el sol, las estrellas, las lunas. Dios ha sido permanente y fiel con nosotros. No limita nuestras relaciones. El tener un esposo, el tener una esposa, el tener unos hijos, el tener unos nietos. Con esta palabra hoy se separa a los niños de los hombres, hoy se sabe quiénes son los que son. Definitivamente. Hay iglesias que profesan una fe, pero en el momento de la dificultad, no viven lo que profesan y no lo ponen a prueba. Porque si Dios dice su palabra, probadme en esto. Lo que pasa es que tenemos más miedo a las situaciones y el temor es el que lacera nuestra fe. Y si Dios dijo, Dios cumplirá. La fe. Cuando yo creo que Dios me va a suplir, establezco unas prioridades poniéndolo a Él primero y el resto Él lo añade. El problema de todo esto es eso que usted acaba de predicar, la apariencia. Querer aparentar lo que no podemos ser, lo que no podemos tener. Hay que centrar el sacrificio, y esto es lo que Dios está llamando hoy.
Yo los voy a probar. Vamos a ver si entran en recogimiento. ¿Alguien más quiere decir algo? Amaris. De mi parte, yo pienso que yo me tengo que organizar, no sé los demás. Yo me tengo que organizar. Es tu determinación ante la palabra, para ser real. Organizarte para ser real. ¿Alguien más quiere decir algo? Que más que señalar comienza conmigo. A los demás. Esto comienza conmigo, porque eso es lo que Dios desde el principio nos dijo. No, esto no es para, claro, yo estoy trayendo la palabra porque es el instrumento que Dios quiere, pero que yo les dije, que la palabra comenzó conmigo. Si yo quiero manifestar y ser real delante de Dios, ustedes tienen que conocer esto, porque aquí hay muchos que viven como ignorantes a las decisiones que están tomando y a las situaciones que están enfrentando. Entonces Dios nos concientiza. Y mi corazón está tranquilo porque ahora le digo, Señor, ya yo hice lo que tú dijiste que yo hiciera. El resto depende de que tu Espíritu Santo traiga convicción y que te hagan caso. Ajá. Cambiar las prioridades también, porque si el Señor Dios cuida por nosotros y ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros, pues tenemos también la prioridad de que esta iglesia, porque si nosotros no damos... Y déjame, perdóname que te corrija, la prioridad ni siquiera es la iglesia, porque si yo digo que la prioridad es la iglesia, estoy diciendo que la prioridad soy yo, porque yo soy la iglesia. La prioridad es Cristo y lo que Él me ha mandado a hacer a través de esta iglesia. ¿Alguien que más quiere decir algo? Lo que nos resta es orar. Yo llamo en esta hora a una oración de arrepentimiento. Aquel que entienda que tiene que ser real, porque ha estado viviendo de apariencia, si quiere, arrepiéntete. Si quieres. Pero arrepentirse es cambiar de dirección. Estaba haciendo las cosas de esta manera, ahora voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Porque déjeme decirle que después de esto yo me voy a reunir con el pastor Elías. Él va a escuchar este mensaje, porque se está grabando, ¿verdad? Él va a escuchar este mensaje y vamos a llegar a unos acuerdos para citar individual y personalmente a cada uno de aquellos que pueda estar en cualquiera de estas situaciones para brindarle nuestra ayuda. No es para juzgarlo, no es para señalarlo, es para ayudarlo. ¿Cómo te podemos ayudar a que salgas de la vida de apariencia que estás viviendo? Porque hay personas que tú trabajas con ellos en unas situaciones y dicen, no, nosotros estamos bien. Y entonces pues Dios los deja para que sigan bien, pero a la larga se están destruyendo. Y eso no es lo que Dios quiere para ti como hijo de Él, para ti como hija de Él. Yo quiero 2 voluntarios que vengan a orar, oración de arrepentimiento. 2 personas que pasen por aquí. Tengo una. Me falta otra. Y todo el que se quiera arrepentir, ora con nosotros. Yo quiero arrepentirme delante de Dios. Padre Santo, Padre bueno, antes que nada le voy a pedir a aquel que lo quiera hacer, ¿verdad?, de corazón, en esta hora pueda ponerse en pie, allí mismo donde usted está.
Porque como yo dije, ¿verdad? No es señalar, sino empezar con nosotros mismos. Y en esta hora nos ponemos en la disposición, ¿verdad?, de arrepentimiento. Y clamamos a ti, Señor, en esta hora, Padre, como tus hijos y hijas que somos, Señor, delante de ti. Estamos delante de tu presencia en esta hora. Primeramente, Señor, dándote gracias por ese trato especial que tú tienes con esta iglesia, por esa invitación hermosa a través de este mensaje, Señor amado, donde nos invita a arrepentirnos, Señor, a poder analizar todas aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que es el todo de lo que tú nos has depositado, Señor, para ponerlo en tus manos, Señor. Queremos, Señor, arrepentirnos delante de ti en esta mañana, tarde, Señor, diciéndote, Padre, ayúdanos, Señor, aquellas áreas en donde se nos está haciendo difícil, aquellas áreas, Señor, donde sabemos que no tenemos todo el elemento para poder tomar una decisión específica, Señor. Tú has abierto, Señor amado, una disposición, Señor amado, en esta mañana, una disposición de parte tuya para hacernos bien, para hacernos, Señor, recapacitar y poner todas esas cosas que se nos están haciendo difíciles en tus manos, Señor, porque queremos, en modo de arrepentimiento, Señor, queremos que tú nos ayudes. Queremos apropiarnos de esta palabra. Queremos, Señor, saber, reconocer que esta palabra, Señor, ha de traer un fruto en esta iglesia, Señor, y que hemos de testificar lo que ya tú has comenzado a hacer en cada uno de nosotros. Señor, que podamos tener ese orden de prioridades, Señor, como establece tu palabra, que podamos ser balanceados, que podamos, Señor, pensar en los demás, que podamos, Señor, tener ese sentimiento y esa intención de que si yo dejo de hacer lo que tú me estás pidiendo, conmigo se están yendo 2 o 3 más. Señor, que podamos reconocer en esta mañana, Padre, que tú estás hablando, tú estás teniendo un trato especial con cada uno de nosotros, Señor, para poder entrar en esa dimensión que tú nos quieres llevar, Señor amado. Que podamos ejercer sacrificio, Señor, que podamos, Dios mío, tener ese balance que tú nos pides a través de tu palabra, Padre, para poder hacer tu voluntad, para ser obedientes a este llamado que tú nos haces, Señor. Sabemos que tú nos has bendecido con toda bendición, Señor. Hemos sido más que bendecidos, Señor, porque aún a veces nos fijamos en lo que falta, pero dejamos de poder decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho. Señor, que eso que falta, eso está en tus manos, Dios eterno. Que nos deje esa paz y esa certeza, Señor, y esa convicción que estamos en tus manos y que tú nos has de ayudar, Señor. Que te demos apertura a ti, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, aquí está un pueblo arrepentido, un pueblo que cambia de dirección de hoy en adelante, Señor amado. Yo te pido, Dios, que tú fortalezcas toda la intención de los corazones que así lo han decidido en esta mañana para hacer tu voluntad, Señor amado, para creer, Señor, que lo que tú has manifestado en este día, Señor, traerá fruto. Que lo que esa palabra, Señor, como bien nos dice la pastora, que primero caló hondo en su corazón y haya calado hondo en los nuestros, Señor, como iglesia podamos ver ese fruto, Padre, ese fruto que es abundante, porque tú no eres un Dios escaso, tú no eres un Dios de mentira, tú no eres un Dios de cosas a media, tú eres un Dios de obras completas, y toda buena obra que tú has comenzado, aleluya, en cada uno de nosotros, Dios, tú le darás la perfección y la continuidad y el cumplimiento de lo que tú has comenzado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser parte de ese cambio que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Aleluya, bendito Dios. Poderoso eterno Dios, Padre. Grande, Dios fuerte. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aprecio esta palabra en este día. Gracias, Dios. Porque, Padre, tú conoces mi vida.
Y tú sabes, Señor, en la parte, Señor, que yo quizás haya sido de apariencia. Yo te pido perdón, Dios, por eso. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé reconocer mis debilidades. En esta hora, Padre de la Gloria, yo te pido, Señor, que por medio del Espíritu Santo, Señor, que tú inquietes esta iglesia, que tú eduques, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, cuáles son nuestras primeras y verdaderas responsabilidades. Enséñanos, Señor, a no robarte. Enséñanos a ser cumplidores. Enséñanos, Señor, a separar lo que a ti te pertenece. Pero más aún, Señor, danos espíritu de valentía y no de cobardía. Danos espíritu de confianza y no espíritu de desconfianza. Señor, tú eres el Dios del oro y la plata. Tú das y tú quitas. Yo te pido, Señor, por mis hermanos en esta casa. Aquellos, Señor, que tienen situaciones económicas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que le aumentes, Padre Santo, Señor, para que puedan salir de esas crisis, Padre Santo, en las que se encuentran, Señor. Y que podamos entender y reconocer, Señor, que frente a ti, ante ti, Señor, no hay manera de escondernos. No hay manera, Señor, de escondernos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Te estamos faltando a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir, pero más aún, Señor, ayúdanos, Señor, a mostrar la fe que profesamos, la confianza que profesamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, más que todo a hacer sacrificio, y hacer sacrificio, Señor, con valentía. Hay tiempo, Señor, de sacrificar. Y te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que cuando tomemos el momento y el pensamiento y la decisión de sacrificar, Señor, para tu obra, Señor, podamos verte de frente, Señor. Podamos verte de frente, Señor, y tener la certeza y la confianza, Padre Santo, que tú nunca dejarás un hijo tuyo en vergüenza, Señor, porque así lo dice tu palabra. Así lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por esta palabra de este día, Señor. Gracias. Y que el domingo podamos ver, Padre Santo, Señor, el efecto, Señor, de esta palabra. El efecto, Señor, de aquellos sacrificios que estemos dispuestos a tomar, Señor, en pro del reino, Señor. Porque aquí llegamos, Señor, sin nada, y sin nada nos vamos, Señor. Que lo que pongamos, Señor, en tu obra, Señor, lo pongamos para el beneficio y el rescate, Señor, de aquellas almas, Señor, que se pierden. Y que, Señor, podamos mostrarle al mundo, Señor, que David, menor en tamaño a Goliat, lo pudo vencer. Y nosotros, una iglesia pequeña, podremos salir, Señor, de esta situación. Y ayúdanos, Señor, a hacer el compromiso real, Padre Santo, para poder enfrentar esta situación. Gracias, Señor, porque tú estás siempre dispuesto, Señor. Y gracias, Señor, porque tu bendición es infinita para nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás no hayamos reconocido o entendido que te estamos robando. Perdona, Señor, perdónanos de verdad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y más aún, Señor, porque tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hemos hecho una oración de arrepentimiento. Ahora vamos a hacer una oración de compromiso. No les voy a pedir que se pongan de pie, porque tu compromiso es con el Señor. Y Él es el que toma nota en sus libros, quien verdaderamente desde su corazón está haciendo un compromiso a cumplir. Amar y haz esta oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, Jesús.
Te damos gracias, Padre Celestial, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor Dios. Y es una misericordia la que tú nos muestras, Padre Celestial, en este día a través de esta tu palabra, Señor Dios. Una misericordia, oh Señor Jesús, que nos lleva, oh Padre Celestial, a reconocer nuestra condición, Señor Dios. A que reconozcamos, Padre Celestial, la necesidad que tenemos de tener un compromiso real contigo, Señor Jesús. Y te pedimos que de manera especial, Jesús, en cada área de nuestras vidas, Señor, nos comprometamos, Señor Jesús, a cada día, Señor Jesús, dar la lucha, Señor Dios. Damos una lucha de fe, Señor Jesús. Una lucha de obediencia, oh Señor, por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestro pensar, Señor Jesús, por encima de las circunstancias que se presentan, Señor Jesús. Que cada uno de nosotros tengamos verdadera intención, Señor Dios, de agradarte, Señor Jesús. Y que tu palabra, oh Dios, que nos dice que tú pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor Jesús. Así ocurra en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Que no sea, oh Padre Celestial, de un solo día. Que no sea este compromiso de un solo mes. Que sea tu Espíritu Santo recordándonos, Dios, martillando en nuestros corazones la necesidad, Dios. La necesidad, Dios, que nosotros tenemos de ser reales delante de ti, Señor Jesús. Y que toda apariencia, Señor Jesús, de piedad, oh Dios, desaparezca de nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y para terminar, pónganse de pie, ahora sí. Voy a hacer la oración pastoral, porque mi tarea es cuidar. Mi tarea es pedirle al Señor que les bendiga. Mi tarea es pedirle a Dios que les ayude a poner el orden en sus vidas de tal manera que el plan de Dios se dé y se cumpla. Así que mi oración al Señor va a ser para que esa bendición de Dios sea sobre ustedes y que puedan salir de aquí en paz. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de poder, Dios de misericordia, te damos gracias. Porque muchas veces no podemos entender cuánto tú nos amas. Y quizás vemos en palabras, en acciones, en situaciones, como que tú estás lejos, como que tú no estás. Y no nos damos cuenta que en esas situaciones tan adversas, tú estás cual poderoso gigante para brindarnos tu bendición, tu ayuda y tu fortaleza. Por eso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, clamo a ti en favor de esta tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, que tu bendición repose sobre cada vida aquí presente. Que en sus luchas y en sus indecisiones, Dios, tú tomes todo el control, trayendo respuesta, trayendo salida, trayendo orden a sus vidas, de tal manera que esa bendición gloriosa que tú tienes sobre sus vidas, oh Dios, permanezca. En el nombre poderoso de Jesús les bendigo. En el nombre poderoso de Jesús clamo del Señor su ayuda para cada una de sus vidas, para cada una de sus familias. Que Dios abra puertas, que Dios cierre aquellas que les impida hacer su voluntad, y que todo su plan y todo su propósito en la vida de cada uno de ustedes se cumpla. En el nombre de Jesús, que puedan salir de aquí en paz, con la bendición de saber que Dios
tiene dominio y que Dios tiene cosas hermosas para sus vidas. Señor, glorifica tu nombre de manera especial en medio de tu iglesia y que salgan de aquí con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios les bendiga, hermanos.